Bien, continuamos con nuestras clases. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del medievalismo. El clasicismo es el primer movimiento literario. El medievalismo, la pregunta que es clara, chicos, ¿qué es el medievalismo? Es el segundo movimiento literario. Primer movimiento literario, el clasicismo. Segundo movimiento literario, el medievalismo. Contexto histórico. Edad Media. Las famosas fechas, ¿no?, de la Edad Media. Inicio y final, 476, 1453, ¿no? A lo largo de toda la Edad Media, que se dio la literatura medieval, o también conocido como medievalismo, segundo movimiento literario. La ideología predominante. Cada época, cada contexto histórico tiene su propia ideología, tiene su propia forma de pensar. Durante la Edad Media, la ideología predominante fue el teocentrismo. Dios fue el centro del pensamiento del hombre durante la Edad Media. ¿Cuál fue la institución más poderosa de la Edad Media? La Iglesia Católica, los papas, el clero. El hombre de la Edad Media era un hombre más del alma, más que el cuerpo, de fe, más que de la razón, ¿sí? Del cielo, más que de la tierra. ¿Está bien? Ese fue el hombre de la Edad Media. El Trecento italiano. A ver, durante la Edad Media, siglos 9, 10, ¿no?, de nuestra era, aparecen las llamadas lenguas romances, lenguas derivadas del latín vulgar. El latín era el latín culto, el latín vulgar. Del latín vulgar aparecieron las llamadas lenguas romances, entre ellas el castellano, el francés, el italiano. Y empezaron a componerse obras literarias en esas lenguas. O sea, el castellano, el francés, el italiano, no solamente eran ya pues lenguas habladas, también escritas y también literarias. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Durante la Edad Media aparece la literatura castellana, la literatura francesa, la literatura italiana, ¿sí? Y en el contexto cultural, en el contexto literario, ¿no?, de Italia, hubo un periodo llamado el Trecento italiano, o sea, la cultura italiana del siglo XIII, ¿sí? La cultura italiana del siglo XIV, el Quattrocento, ¿sí? Ahora, el Trecento italiano, ¿sí? En este periodo hay dos autores importantes, autores que también no llegaron al próximo siglo. Dante, sí, fue de finales del siglo XIII, también llegó al siglo XIV, ¿sí? Bien, Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, Francesco Petrarca, autor del Cancionero. A Dante se le considera un autor de la épica, género épico, y Francesco Petrarca, ¿sí?, del género lírico, ¿sí? Pero ambos autores en su género fueron destacados autores, ya grandes autores del Trecento italiano, Dante Alighieri y Francesco Petrarca. Muy bien, conviene hablar, chicos, de Dante Alighieri. Podemos hacer una analogía. Homero es a Grecia lo que Dante a Italia. O sea, para resaltar la celebridad de este autor, Dante Alighieri. Tanto es el renombre de Dante Alighieri que incluso hasta le llaman padre de la lengua italiana. O sea, no porque haya creado la lengua italiana, porque una persona no crea una lengua, pero para identificarlo con esta lengua, por haber escrito una obra fabulosa, por haber elevado
el italiano al nivel literario, por haberle dado calidad artística a la lengua italiana. Por eso se le llama padre de la lengua italiana. Es una de las más grandes celebridades, no solamente de Italia, sino de la literatura universal. Incluso se le considera uno de los genios de la literatura universal. Acá pues, hijo, dice, es el más célebre poeta italiano de todos los tiempos. ¿Sí? Él nace en Florencia, la cuna del Renacimiento, 1265. Muere en Ravenna, lejos de su natal Florencia, en el año 1321. Como ya hemos dicho, elevó al nivel literario el vulgar italiano. A ver, ¿por qué llamamos vulgar italiano? No, repito, el latín vulgar, ¿sí?, va a ser absorbido por lenguas nacionales para dar origen a las llamadas lenguas romances. ¿Qué dijimos? Castellano, francés, italiano, ¿sí? Ahí está. Italiano hablado, ¿sí? Entonces, de ahí llamado vulgar italiano. Pero ¿qué dijimos? Que Dante eleva esa lengua, lo eleva al nivel literario. Por eso decimos acá, elevó al nivel literario el vulgar italiano. Por eso que dijimos, padre de la lengua italiana. Ahora, Dante no solamente hizo literatura, también hizo ciencia, ¿ah? También hizo arte, hizo política, hizo lingüística. Fue una mente genial. Por eso muchos lo llaman Aristóteles moderno. Participó en política activamente. En su época, Florencia estaba convulsionada, política, social, religiosamente. Habían dos partidos marcados y rivales, los güelfos y los gibelinos. Inicialmente Dante participó a favor de los güelfos, después se pasó al partido de los gibelinos. Resulta de su participación política, fue echado de Florencia. Habíamos dicho, nació en Florencia, fue echado, expulsado. ¿Ya? Entonces ya no vuelve más a su natal Florencia, hemos dicho. Fue presa de ¿qué? De una epidemia, ¿no? Víctima de una epidemia, y Dante muere en Ravenna, lejos de su natal Florencia. Bueno, es importante mencionar dos personajes en la vida de Dante. Uno, Beatriz, y el otro, Virgilio. ¿Sí? A ver, ¿quién fue Beatriz en la vida de Dante? Beatriz era una muchacha muy pequeña, de 9 años, y Dante, 8 años, perdón, y Dante tenía 9 años. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De una atracción de niño, ¿no? De una idealización. Por eso, la imagen de Beatriz fue para Dante siempre eso, una imagen, platónico, idealista, algo puro. Por eso que Dante, cuando tiene 18, 19 años, va a escribir poesía sentimental, poesía amorosa, inspirada en Beatriz, una hermosa florentina. A Beatriz solamente, chicos, la vio 2 veces en su vida, pero bastó para que sea su musa inspiradora. Por eso decimos acá, se inspiró sentimentalmente Beatriz. Y literariamente en Virgilio. Virgilio fue un poeta del siglo I antes de Cristo. ¿De dónde? De la antigua Roma. Él es autor de una obra llamada La Eneida. Para Dante, Virgilio fue el modelo de todos los poetas. Te voy a decir algo. Para Virgilio, el modelo de todos los poetas fue Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Pero para Dante fue Virgilio el modelo de todos los poetas. Admiró a este poeta romano. Beatriz y Virgilio van a ser inmortalizados en su máxima obra, la Divina Comedia.
Bien, entre las obras que destacan de este gran autor italiano, la Divina Comedia, Vida Nueva, la Monarquía, la Vulgar Elocuencia. La Divina Comedia. A ver, chicos, la Divina Comedia es la obra célebre de los italianos, la obra literaria por excelencia de los italianos. Si hay algo que dejó la lengua italiana a través de los tiempos, fue este monumento artístico literario llamado la Divina Comedia. Dante Alighieri solamente tituló esta obra Comedia, pero fue Giovanni Boccaccio, un autor también italiano, que le puso el adjetivo divina, y así se conoce hasta nuestros días, la Divina Comedia, cuya lengua original, ¿cuál es? El italiano. Pero esta obra se ha traducido a muchos idiomas cultos de la tierra. Por lo tanto, es una obra universal. Es patrimonio, ¿ya?, de la humanidad, patrimonio de la cultura universal. A ver, chicos, un análisis de la Divina Comedia. Género épico, especie epopeya, tipo alegórico religioso. Alegórico porque es una obra que está llena de alegorías, está llena de metáforas, está llena de símbolos. Esta obra no solamente al leerla se tiene que comprender literariamente o literalmente, es una obra que va más allá, incluso hay que comprenderla inferencialmente, hay que deducir, ¿sí?, qué significa tal pasaje de la obra, qué significa tal personaje, ¿no? Por eso es alegórico, pero también religioso. No olvidar que Dante, ojo, fue formado en la iglesia, fue de familia católica. Dante sabía teología, sabía la Biblia, y él había participado, que hemos dicho, en política de su época. Y allí, pues, en la política, tú sabes, ¿no?, se ven, pues, de todo. Corrupción, deslealtad, traición, ¿no?, etcétera, ideología. Y todo eso supuso en Dante una inspiración también para escribir la Divina Comedia. Pero tiene un propósito esta obra. Dante Alighieri persigue un propósito con la Divina Comedia. ¿Cuál es? Inducir a la humanidad de su época a que medite sobre el camino del mal, sobre el pecado, apartarse de él y buscar el camino del bien. En otras palabras, Dante se propone en la Divina Comedia hablar de la salvación del alma. ¿Se acuerdan ustedes que hemos dicho del medievalismo? ¿Cuál fue la ideología predominante? El teocentrismo, ¿no? Más vale, ¿no?, la fe que la razón, más vale el cielo que la tierra, más vale el alma que el cuerpo. Pues bien, entendido entonces, ¿ya?, alegórico religioso. Está compuesta en verso tipo endecasílabo. El verso endecasílabo es verso de 11 sílabas. Y esta obra tiene más de 14.000 versos. Monumental obra. Y cada uno de los versos, ¿ya?, tiene 11 sílabas. ¿Cómo se llama? Ya te he dicho, a ese verso se le llama endecasílabo. Estructura, 3 módulos: el infierno, el purgatorio, el paraíso. Pero tiene un prólogo, donde está el primer canto. La épica suele dividir sus obras en cantos. ¿Ya? La Divina Comedia tiene 33 cantos en el primer módulo, el infierno. 33 cantos en el segundo módulo, el purgatorio. 33 cantos en el paraíso. Entonces, estamos hablando de 100 cantos en total. 100 cantos en total. El tema central, ya le hemos dicho, la salvación del alma. ¿Quién es el protagonista? El personaje principal, Dante. Mira, en la Divina Comedia hay un sinnúmero de personajes de la humanidad, pero el principal es Dante. Mira, yo te voy a decir los 3 primeros versos de la Divina Comedia. Ya te he dicho, tiene más de 14.000 versos.
Los 3 primeros versos dicen así: a mitad del camino de mi vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¿Te das cuenta que la obra está escrita en primera persona? A mitad del camino de mi vida. O sea que el personaje principal es a la vez, ojo, narrador, es el que narra la historia, y a la vez protagonista o personaje principal, o sea, el propio Dante. Bien, muchachos, vamos a hablar de la obra más estupenda, de la obra célebre de Dante Alighieri, que es la Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra que tiene 3 módulos: infierno, purgatorio y paraíso. Dante Alighieri se formó dentro del cristianismo. Dante Alighieri fue un prior, un guardián de la Iglesia Católica. Entonces, esta obra está orientada ¿a qué? A la salvación del alma. El infierno, donde están los pecadores condenados para siempre, con crueles castigos. El purgatorio, donde están las almas que aspiran a purificarse, también con castigos, pero no son castigos de muerte, son castigos purificadores. Y el paraíso, las almas gozosas, las almas que gozan de la luz divina, que gozan de paz, que gozan de la llamada Jerusalén celestial, del cielo, al lado de los santos. Entonces, son 3 módulos muy marcados y diferentes: el infierno, el purgatorio, el paraíso. Vamos a hablar hoy del infierno. Acá hemos hecho un esquema, nos ha costado, pero que sea para ti, para ilustrarte mejor, ¿no?, la imaginación de Dante sobre el infierno. Acá tenemos el infierno, míralo. Muy bien. ¿Qué estás mirando ahí? Yo te lo explico. Acá dice pues el infierno, y la Divina Comedia es una obra que está escrita en primera persona. O sea, quiere decir que Dante, el autor, a la vez es personaje. O sea, quiere decir que Dante es, a la vez de narrador, es protagonista. A eso se llama obra literaria en primera persona. ¿Sí? La obra empieza con estos versos: a mitad del camino de mi vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¿Te das cuenta que está escrita en primera persona? Errante me encontré. Pues bien, Dante es el personaje principal. Hay muchos personajes de la historia de la humanidad en esta obra, a lo largo de los 3 módulos. Pero los 3 personajes más importantes son Dante, Virgilio y Beatriz. Obviamente el protagonista es Dante. Habíamos dicho de que Dante se encuentra en selva oscura. Pero antes déjame decirte algo, alumno. Según Dante, el infierno es como un cono invertido, que va de la superficie hasta el centro de la tierra. De la superficie hasta el centro de la tierra. Dante imagina que el infierno está debajo de Jerusalén. Acá tenemos el Monte Calvario. Acá tenemos la ciudad misma, Jerusalén, en medio de las montañas. O sea, Dante se imagina que el infierno está debajo de Jerusalén. Ahora, eso tiene un significado, hijo. Eso tiene un significado, ¿no? La ciudad de Dios, Jerusalén. Dios sobre Satanás. Dios sobre Lucifer. Si te das cuenta acá está el reino de Lucifer. Mira, está el reino de Lucifer. Muy bien. Entonces Dante se encuentra en selva oscura. ¿Cómo llegó ahí? Ni él lo sabe. Pero es una selva tan lúgubre, tan tétrica, que él mismo decía:
ni la misma muerte, ni la misma muerte me provocaba tanto miedo como esta selva, donde yo me encontré extraviado, me encontraba perdido. Dante estaba acá, muchachos, en esta selva, mira, selva oscura. Pero como es una obra alegórica, ¿qué significa alegórica? Que está llena de metáforas. O sea que tú ves acá lo literal, ¿no? Uno lee lo literal y comprende, pero va más allá de lo literal. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay símbolos, hay alegorías. La selva oscura, ¿qué simboliza? El pecado. Simboliza el mal camino. Simboliza el camino extraviado. Por eso Dante dice, me encontré en selva oscura, errante. Entonces Dante estaba acá, muchachos, perdido. No daba ningún paso, porque temía caer a un abismo, a un hueco, a un hoyo. Era una selva oscura, te repito. Entonces, cuando Dante intentó dar unos pasos, escuchó los sonidos de unos animales, de unas fieras. Es la selva, muchachos. Entonces tienen que ser fieras. Eran 3 fieras. Mira. Loba, pantera y león. Mira, loba, pantera y león. En la selva. Acecharon a Dante. Dante sí ya se moría de miedo. Peor aún cuando estas fieras lo acecharon. ¿Qué hemos dicho? Que es una obra alegórica. Las fieras simbolizan las pasiones. Y a su vez, la loba, la avaricia. La pantera, la lujuria. El león, la soberbia. Pasiones que degradan al ser humano. Esa es la interpretación simbólica de las fieras. Entonces, las fieras acecharon a Dante. Entonces Dante se sentía ya morir, hasta que aparece la luz de una sombra. Aparece la luz de una sombra que empieza a iluminar. Cuando decimos sombra, hablo de alma, cuidado, porque la sombra no tiene luz. Aparece una sombra, aparece un alma que empieza a iluminar toda la selva. ¡Oh, luz!, dijo Dante. ¡Oh, luz! Esa luz, muchachos, es Virgilio. Dante, en la vida real, admiró al poeta romano Virgilio. Para Dante, Virgilio era el modelo de todos los poetas, y tanto llegó su admiración por Virgilio que lo inmortalizó en la Divina Comedia. Virgilio va a guiar a Dante por los círculos del infierno. Si te das cuenta, los círculos son concéntricos, y el viaje que Dante hará con Virgilio será descendente, o sea, de arriba hacia abajo. El infierno tiene 9 círculos. Ve acá, tiene 9 círculos. Y a medida que van descendiendo, van encontrando a los pecadores que sufren horrorosos castigos. Horrorosos castigos. Entonces, Dante se encuentra con Virgilio acá. Dante empezó a ver. Entonces, esa luz, ¿qué simboliza? La razón. O sea que la razón debe vencer a las pasiones, debe dominar a las pasiones. El intelecto, la sabiduría, la razón. Eso simboliza Virgilio. Entonces Virgilio le dice a Dante: Dante, soy yo, hijo de Mantua. Escribí una obra que canta el origen del Imperio Romano. Virgilio se estaba presentando. Entonces Dante, al escuchar las palabras del maestro, se siente aliviado. Oh maestro, tú eres hijo de Mantua, entonces yo deposito en mí mi confianza. Entonces Virgilio, muchachos, lo tomó a Dante y le dijo: sígueme.
yo te voy a guiar por un lugar donde vas a ver la fealdad del mal. Dante, no te asustes por lo que vas a ver. Yo te voy a conducir, yo te voy a guiar. Y cuando tengas espanto y miedo, yo te voy a calmar. Confía en mí. Eso significa, muchachos, que debemos confiar en nuestra razón, en el intelecto, en el conocimiento. Entonces, Dante y Virgilio salen de la selva oscura y se dirigen hacia un río, el famoso río Aqueronte. El río Aqueronte. ¿Qué es el río Aqueronte? El río de los muertos. Este río es el cúmulo de todas las lágrimas del género humano. Todos sabemos que todo río tiene un caudal. Ese caudal, ¿no?, hace ruido. Pero ese ruido, dentro de la Divina Comedia, ojo, es el cúmulo de todas las lágrimas del género humano. Por eso se escucha llanto, dolor en este río, como presagio de lo que serán los 9 círculos del horroroso infierno. Pero Dante y Virgilio no pueden caminar, es un río, tienen que abordar un barquito. ¿Quién conduce ese barquito? Caronte, el famoso barquero de la muerte. Él conduce las almas al infierno. Por eso Dante y Virgilio tendrán que cruzar el río con Caronte. Y así fue. Virgilio invita a Dante. Dante sube al barco. Luego él sube. Entonces ya están ahí Dante y Virgilio en el barquito. Mientras Caronte los conduce, Dante se estremece de miedo con solo oír ese ruido que hemos dicho, muchachos, las lágrimas del género humano. Por eso le llaman también el río de la muerte, le llaman el río del dolor. Cuando ellos han llegado, ¿sí?, hasta, podríamos decir así, el final del río, entonces ellos salen del barquito y van hacia la orilla, hacia la ribera del río. Entonces ellos ven una cueva, el ingreso de una caverna, y encima de esa caverna había un letrero que decía: por mí se va la ciudad del llanto, por mí se va la ciudad del dolor, por mí a la eterna perdición. Muchachos, ese letrero indicaba que se estaba dando inicio al infierno. Ciudad del dolor, ciudad del llanto, el infierno. No hay esperanzas en el infierno, decía ese letrero. Y Dante se llenó de espanto. Vamos, vamos, Dante, le dice Virgilio. Vamos, vamos, Dante. Entonces el maestro Virgilio da ánimo a Dante para descender a los horrorosos círculos del infierno. Primer círculo, no bautizados. Están las almas que vivieron antes de Cristo. Entonces no conocieron el sacramento del bautismo. Pero también hay niños que no fueron bautizados. Hay almas paganas, que son las almas paganas, no cristianas. Incluso Dante alcanza a ver a almas de los clásicos, Homero, Sócrates, entre otros clásicos. No fueron bautizados, por lo tanto están en el primer círculo. ¿Cuál es el castigo de los no bautizados? No verán a Dios. Están privados de la beatitud. ¿Qué es eso? Que están privados del cielo. Por eso este lugar es un lugar muy oscuro. Profe, ¿y cómo Dante ve, que hemos dicho, que simboliza Virgilio? La luz. Entonces, los no bautizados, olvidar, no olvidar, no verán a Dios, es su castigo. Digamos como que no es un castigo físico, si así se quiere decir. Van descendiendo. Segundo círculo, los lujuriosos. Si te das cuenta, lujuriosos, glotones, avaros y pródigos e iracundos han cometido el pecado de la incontinencia, o sea,
que no han podido contener, ¿no? Que no han podido contener su sexualidad, el comer, el amor al dinero, no han podido contener el carácter, los incontinentes, lujuriosos, o sea, los incontinentes sexuales. ¿Cuál es el castigo de los lujuriosos? Por ejemplo, uno de los famosos lujuriosos que Dante dice está acá, la famosa Cleopatra. También se encuentra París, Helena de Troya. Y el castigo de estos son empujados por vientos huracanados. Y los gritos que exhalan los lujuriosos son gritos de horror, porque los vientos huracanados los llevan de un lugar a otro. Descienden al tercer círculo, avaros y pródigos. Avaros, ¿qué son los avaros? Son los tacaños. Los pródigos son los derrochadores. Los derrochadores. Los avaros y los pródigos tienen amor al dinero. Por eso ellos están arrastrados. ¿Por qué arrastrados? Mira, están arrastrados porque el dinero es plata y plata es metal, y el metal está debajo de la tierra. O sea que el metal los atrae. El metal los atrae. Entonces, como los atrae, andan arrastrados. Amor excesivo al dinero, unos para guardar dinero, otros para derrochar dinero. Y los avaros se pelean con los pródigos. Los avaros le dicen a los pródigos: ¿por qué has guardado? Perdón, ¿por qué has derrochado? Los pródigos le dicen a los avaros: ¿por qué has guardado? Los iracundos son hemos dicho, los coléricos, esos que se amargan, esos que no tienen paz en el alma, no tienen tranquilidad en el alma. El castigo de los iracundos es que, al no contener su ira y no tener contra quién o quiénes descargarla, contra ellos mismos se descargan, se arañan. Ya ellos mismos derrochan su ira contra ellos mismos. Los iracundos. Los herejes. ¿Qué son los herejes? Aquellos que no creen en los dogmas de la Iglesia Católica. Son cristianos, son creyentes, pero están en contra de los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Tratan de qué? Tratan de desvirtuar las ideas de la Iglesia, poniendo otras ideas. Entonces los herejes ya son castigados con el fuego. Los herejes están en sepulcros ardientes. ¿Tú has visto cómo cuando el fierro entra al fuego, cómo cambia de estado? Se pone rojo vivo. Así están los herejes. Quieren salir, pero no pueden, porque encima están encadenados. Horroroso castigo de los herejes. Dante ya no quiere ver más, pero Virgilio lo anima. Vamos, Dante, vamos. Llegan al círculo de los violentos. Los violentos contra Dios, los violentos contra el prójimo, los asesinos, los violentos contra sí mismos, los suicidas. Ellos están en lagos. Ay, tú dirás, qué bonito, lagos, con el calor que hace en el infierno. No, me refresco en el lago. No, son lagos de sangre hirviendo. Y esa sangre hirviendo, ¿qué simboliza? Por ejemplo, la sangre de sus víctimas. Clamando venganza. Están sumergidos en lagos de sangre hirviendo y encima le caen lenguas de fuego con azufre. ¿Tú te imaginas entrar a un horno y quedarte ahí? Y encima no poder morir, porque, ojo, cuidado, todos ellos ya no mueren. O sea, ya han muerto físicamente, pero quieren la segunda muerte. Pero no van a morir. Por eso se dice el castigo de ellos eterno. Entonces, los violentos están sumergidos en lago de sangre hirviendo. Los fraudulentos.
¿Ah? El fraude, el engaño, la mentira, el soborno, la baratería, los magos, los adivinos, todos ellos segundante están ahí, en los fraudulentos. El fraude. Mira, acá hay una figura muy especial. Se llama Gerión, muchacho. Gerión tiene el rostro de hombre bonito, de hombre que no le hace daño a nadie. Pero cuando de pronto Dante y Virgilio lo ven por atrás, tenía cuerpo de serpiente. La serpiente, bíblicamente, es el símbolo del engaño. La serpiente, bíblicamente, es el símbolo de la seducción. Te presenta cosas bonitas, pero de pronto te metes a un callejón sin salida, porque fuiste seducido y engañado. Por eso Gerión acá tiene el rostro bonito, pero tiene cuerpo de serpiente, símbolo del fraude, del engaño. Todos los fraudulentos están sumergidos en un pozo lleno de serpientes. Imagínate que nos caigamos a un pozo lleno de serpientes y todas venenosas. Horroroso. Y en el noveno círculo están los traidores. Si a ti te preguntan, no, amiguito, ¿cuál es el peor pecado que Dante considera en el infierno? Tú vas a decir la traición. La traición. Ellos han negado el calor del cariño de un maestro, de un protector, de un padre, de una madre. No hay peor pecado que la felonía. Acuérdate que es felonía, la traición. Por eso Dante considera que los traidores están en el último círculo del infierno. Los traidores están congelados en bloques de hielo. Y hay 4 fosas, uno debajo de otra. Y al final está el reino de Lucifer. Según Dante, Lucifer es un ser de 3 cabezas. Cabezas de dragón, cuerpo de serpiente y ala de murciélago. Ahora, estas 3 cabezas de Lucifer son lo contrario, la antípoda, digamos la antítesis de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Ahora, estas 3 cabezas de Lucifer tiene a su vez triturado a 3 famosos traidores, a Bruto y a Casio. A Bruto y a Casio, que simbolizan la traición a la patria, porque Bruto y Casio asesinaron a Julio César, el cónsul romano. Y en la cabeza del centro tiene triturando a Judas Iscariote. Judas Iscariote, que representa la traición a la religión, la traición a los maestros, ¿no? Se dice que por 30 monedas, ¿no? Traicionó a su Señor, a Jesús. Entonces, de los peores traidores, Dante considera a Bruto, a Judas y a Casio, siendo cada uno de ellos triturados por las fauces de Lucifer. No bautizados, no verán a Dios. Lujuriosos, empujados por vientos huracanados. Glotones, sumergidos en lodo pestilente. Oído, sumergidos en lodo pestilente. Avaros y pródigos, arrastrados por el dinero. Iracundos, se desgarran a sí mismos. Los herejes, en sepulcros ardientes. Los violentos, en sangre hirviendo. Los fraudulentos, en pozos llenos de serpientes venenosas. Y los traidores, en bloques de hielo. Pero de los traidores hay 3 que están siendo devorados por las fauces de Lucifer: Bruto, Judas y Casio. Entonces, si te preguntan ¿cuál es el peor pecado que Dante considera en el infierno? La traición. Ahora, Dante considera el infierno una topografía muy variada,
Acá hay precipicios, hay selvas, hay valles, hay abismos, hay ríos. Es una topografía, o sea, topo es lugar, ¿no? O sea, la descripción de este lugar es muy variada, ¿sí? Heterogénea, donde Dante ha visto la fealdad del mal. ¿Y cuál es el mensaje? Que el hombre se aparte del mal camino, ¿no? Es lo que Dante pretende decirnos al describir este módulo de la Divina Comedia llamado el infierno. Hola, el purgatorio, segunda parte o módulo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. A ver, el purgatorio va a representar los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Muy bien, el purgatorio viene a ser el lugar de los pecadores arrepentidos. ¿Sufren castigos? Sí. En el infierno sufren castigos horrorosos y eternos. En el purgatorio sufren castigos, pero de purificación. Dante ahora va a ascender. Si en el infierno descendieron, ahora van a ascender. ¿Quiénes? Dante y su guía, Virgilio. ¿Ah? Muy bien. Ellos llegan a la puerta del purgatorio. Entonces, no se le permite entrar. Y Virgilio dirá, ¿no?, que habla por Dante, va a hablar por Dante, que es una misión de Dios. Por eso Dante tiene que entrar. Entonces, solo así Dante será permitido en el purgatorio. Un ángel le graba a Dante 7P. Con una espada de fuego le graba 7P en la frente a Dante. Esas 7P, ¿qué es? ¿O qué son? Los pecados capitales. A medida que Dante va ascendiendo cornisa por cornisa, se le va a ir borrando cada P. ¿Qué quiere decir eso? La purificación. Muy bien, entonces tenemos que Dante es admitido al purgatorio. ¿Ok? Al purgatorio. A ver, si en el infierno, siempre es bueno, ¿no?, juntar ambas partes, ¿sí? Si en el infierno el peor pecado es la traición, en el purgatorio el peor pecado es la soberbia. Fíjate tú, los soberbios son obligados a cargar pesadas piedras. Tienen también el dorso como plomo, que hacen que no puedan enderezarse y caminar, ¿no?, encorvados. ¿Qué significa eso? Significa la humillación. O sea que los soberbios son humillados. ¿Qué le duele más a un soberbio? Justamente eso, ser humillados. El ángel de la humildad, porque justamente los soberbios son llamados a la humildad. El ángel de la humildad le borra la primera P a Dante. Dante asciende a la segunda cornisa, ¿sí? Entonces, a ver, por acá tenemos, ¿no?, la primera cornisa. Acá estamos en la segunda cornisa de la envidia. Mira los envidiosos. Tienen los ojos cosidos con hilo de hierro. La envidia entra por la vista
Entonces, los envidiosos, para purificarse, son sometidos a ese castigo, a estar con los ojos cosidos con hilos de hierro. Contrario a la envidia, la fraternidad. El ángel de la fraternidad borra la segunda P a Dante, el P de la envidia o el pecado de la envidia. Tercera cornisa, la ira. La ira es desfogar la cólera, la rabia. ¿Y cuál es el castigo acá de los iracundos? Mira, ¿te das cuenta? Se asfixian, se asfixian, se asfixian. En smog, no, se asfixian, con su propia ira. Literalmente, su ira los está ahogando. El ángel de la paz, que es contrario a la ira, le borra a Dante la tercera P para purificarse justamente de este pecado. Siguen ascendiendo Dante y Virgilio. Llegamos a la cuarta cornisa de la pereza, la flojera. ¿Cuál es contrario a la pereza? La diligencia, la acción. Los perezosos, mira cómo corren. ¿Qué tal castigo para el perezoso? Correr, ellos corren buscando la misericordia de Dios. Corran, corran, no vaya a ser que no la alcancen. Corran, corran tras la gracia de la misericordia de Dios. Entonces, ese es el castigo de los perezosos. Correr sin detenerse. Qué terrible debe ser eso para un perezoso. Contrario a la pereza es la diligencia. El ángel de la diligencia le borra la cuarta P a Dante. Se va purificando nuestro héroe, Dante, personaje de esta obra. Y llegamos a la quinta cornisa de la avaricia, la tacañería. El avaro no es justo. Todo para él, para él, para él. O sea, no busca la equidad, no busca la justicia. Por lo tanto, contrario, ¿cuál es? La injusticia. ¿Sí? La injusticia. Entonces, oído, los avaros caminan desequilibradamente. ¿No ves que no son justos? Por lo tanto, injustos. Injusticia, entonces inequidad, desequilibrio. Si te das cuenta, están así, temblando, se caen. Castigo de los avaros, caminar en forma desequilibrada. ¿Sí? El ángel, ojo, el ángel de la justicia le borra a Dante la quinta P, que es el pecado capital de la avaricia. Y llegan a la sexta cornisa de la gula. Los golosos son castigados. No comer, prohibido comer. Ellos están frente a árboles de jugosas manzanas, pero los ángeles les han advertido: si comen morirán para siempre. ¿Quieren purificarse? Pues no coman. Entonces están así, raquíticos. No comen ni beben, porque tendrán que ejercitarse en lo espiritual antes que en lo corporal y carnal. Entonces, muchachos, la lujuria es castigada con el hambre. Perdón, la gula es castigada con el hambre. El ángel de la abstinencia le borra a Dante la sexta P, purificándolo del pecado de la gula.
Y llegamos con Dante en su viaje por el purgatorio a la séptima cornisa, la cornisa de los lujuriosos. Los lujuriosos, apasionados de la carne, tendrán que cruzar columnas de fuego para purificarse. Mira acá, tendrán que cruzar columnas de fuego, pero no es fuego de muerte, sino es fuego de purificación. Dante no quiere cruzar, tiene miedo al fuego. Entonces, Virgilio le ha dicho a Dante: si no cruzas no podrás ver a Beatriz. Acuérdate de Beatriz, su musa. ¿Se acuerdan del dulce estilo nuevo? El amor ideal, el amor platónico, el amor celestial, angelical, puro. Pues Dante tendrá que ver a Beatriz con esos ojos puros. Así, muchachos, Dante tendrá que cruzar la columna de fuego. ¡Fua! Y la hace. Y el ángel de la continencia le borra a Dante la última P. Dante, chicos, se ha quedado sin P. O sea, sin pecado capital. ¿Sí? Virgilio ya no lo podrá acompañar. Virgilio, según Dante, hizo mucho bien a la cultura, mucho bien al arte, pero no alcanzó, porque no fue bautizado y por eso no puede entrar al cielo. Por eso Virgilio se despide de Dante. Dante se pone triste. Adiós. Sube hasta el llamado paraíso terrenal, un lugar espléndido, bonito. Ya están ahí el lago Eunoé, donde Dante tendrá que sumergirse para purificarse, ya espiritualmente, como una especie del bautizo. ¿Ya? Y es ahí donde se encuentra con Beatriz, justamente, su amor platónico. ¿Ya? Podríamos decir que ya el viaje en el purgatorio tiene un final feliz desde el punto de vista amatorio. ¿Sí? Dante está feliz de encontrarse con Beatriz. Y pues bien, Beatriz y Dante van a ascender, serán elevados por la luz divina hacia el paraíso. Eso es, en resumen, chicos, el purgatorio, segunda parte de la Divina Comedia. Hola, soy el profesor Manuel Castañeda del curso de literatura. Vamos a ver el tercer módulo de la Divina Comedia, El Paraíso, de Dante Alighieri. El infierno, el purgatorio. ¿Quién guía a Dante por el infierno? Virgilio. ¿Quién guía a Dante por el purgatorio? Virgilio. Y en la cima del purgatorio, Dante se encuentra con Beatriz. Ya Virgilio no puede ir al paraíso. No fue bautizado. Bien, según la imaginación de Dante, basado en ciertos conocimientos, digamos, de astronomía, ¿no?, limitados obviamente de la época, ¿no?, Dante pues describe el infierno con 9 cielos que son móviles, ¿no?, que vienen a dar vueltas y vueltas alrededor de la tierra. O sea, estamos hablando de la concepción teocéntrica, ¿no? Perdón, de la concepción geocéntrica. O sea, todo alrededor de la tierra, ¿sí? Son 9 cielos móviles, como tú ves acá, ¿ya?
se van a mover de esta manera, ¿ok? Luego, estos 9 cielos comprenden el primer cielo, la luna. ¿Quiénes están en el cielo de la luna? Los negligentes. O sea, los que hicieron votos a Dios, pero las tempestades, las preocupaciones, ¿no?, del mundo, de lo terrenal, hicieron que abandonaran el camino religioso. Ellos se encuentran en el llamado cielo de luna o cielo de la luna, los negligentes. Segundo cielo, en el cielo de Mercurio, están los famosos, los que lograron fama gracias a sus obras, pero muchos de ellos buenas obras hicieron, pero divulgados a los 4 vientos, hicieron público sus buenas obras. Ellos están en el segundo cielo de Mercurio. O sea, de una u otra manera faltaron a ese voto: de lo que hace tu mano derecha no sepa tu izquierda. Pues la supo la derecha, la izquierda y todo, ¿sí? Muy bien, pero no dejaron de hacer buenas obras. Tercer cielo, el cielo de Venus, relacionado al amor, ¿sí? Pues al amor al prójimo, el amor al hermano, al compañero, el amor puro, el amor al bien. Pues bien, esos son consideradas las almas amantes que se encuentran en el cielo de Venus. Cuarto cielo, el cielo del sol. La brillantez de la sabiduría. El sol, símbolo de ¿qué? Del conocimiento. La tea, la antorcha que ilumina, es el conocimiento, la sabiduría. Dante considera en el cielo del sol a los sabios, teólogos, filósofos, científicos. Quinto cielo, cielo de Marte. Cielo de Marte. ¿Quiénes están? Los mártires de la fe, los mártires del cristianismo, aquellos que entregaron su vida por la causa de Jesús, por la causa religiosa, por la causa cristiana. En el sexto cielo, en el cielo de Júpiter, están los justos. Muchos de ellos autoridades, pero con rectitud, autoridades no corruptas, autoridades no inescrupulosas, autoridades que con justicia supieron guiar a las gentes, ¿no? Entonces acá hay muchas almas de los justos en el cielo de Júpiter. Como te darás cuenta, Dante va considerando pues en este módulo del paraíso aquellos dechados de virtudes, una más que otras. Y llegamos al séptimo cielo. A ver, Dante en realidad en el paraíso tiene 2 guías. Uno es Beatriz, que simboliza la fe, y más adelante San Bernardo, que simboliza la mística. En el séptimo cielo, en el cielo de Saturno, están las almas contemplativas, las almas místicas, ascéticas, las almas, ¿sí?, que se han elevado por encima de todo placer, por encima de todo lo mundano, ¿sí?, para entrar en una vida mística, en una vida religiosa, en una vida de contemplación a Dios. En el octavo cielo, en el cielo estrellado o en el cielo de las estrellas, están los espíritus triunfantes, los espíritus que vencieron en su propia vida al mal. Se habla incluso del demonio, pero vencieron a las seducciones, a las tentaciones del diablo, a las tentaciones del mal. Son los espíritus triunfantes.
Noveno cielo está la rosa cándida o la cándida rosa, la inocente, pura rosa, ¿sí? No hay mal, no hay mancha. Está Jesucristo y su séquito. Amén. ¿De quiénes? De sus discípulos. Se escucha el hosana, el canto de los arcángeles, el coro angelical que dice hosana, alabado sea Dios. Entonces ellos están en el noveno cielo. Y hay un cielo que no es móvil. Bueno, en otras palabras, ¿no? Un cielo inmóvil, llamado el empíreo, que es la Trinidad, que es Dios. Dante, cuando llega al final de este viaje y al contemplar esa gran estrella, no tiene palabras para describirla. ¿Por qué? Porque ha nublado todo conocimiento. Su razón, su inteligencia no llega a más. O sea que el conocimiento científico, filosófico, ya no puede dar más frente a algo que está viendo, que no puede describir, que es inefable, pero que le provoca gran gozo, le provoca gran alegría. Alegría que viene de esta gran estrella, como dice el propio Dante. Pues bien, el paraíso es el lugar de las almas que se han salvado, que gozan de la luz divina. Mientras más se asciende, más se va logrando la perfección del espíritu. Eso, en síntesis, viene a ser el módulo tercero de la Divina Comedia, llamado Paraíso. Muy bien. Bien, chicos, entonces ahora continuamos con las preguntas de nuestro tema, el medievalismo. Pregunta número 1. La Divina Comedia, obra que nos narra el recorrido de Dante desde el infierno hasta el paraíso, representa una gran alegoría de, dice, A, los principios del dulce estilo nuevo. No tiene nada que ver con la Divina Comedia en ese aspecto. B, la salvación espiritual del hombre. ¿Te acuerdas que el tema central de la Divina Comedia es la salvación del alma? ¿Sí? Muy bien, entonces la clave es la B, porque dice la D, la regeneración moral del clero, dice la D, la superioridad del dialecto toscano. Ya hemos dicho, la gran alegoría, una gran alegoría es, ¿no?, la salvación espiritual del hombre, ¿no? Ya lo habíamos dicho también en otras expresiones, la salvación del alma. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es la B. Pregunta 2. En la Divina Comedia, el encuentro de Dante con los grandes filósofos y artistas de la antigüedad como Platón y Homero, ¿dónde se dan? ¿Se acuerdan que hemos narrado, ¿no?, estos episodios de la Divina Comedia en la parte del infierno? ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿En dónde encuentra Platón y Homero? ¿Se acuerdan que Platón y Homero no fueron bautizados? Por lo tanto estaban, ¿no?, en el círculo de los no bautizados. Y ese círculo de los no bautizados se refiere al purgatorio, al limbo, a la ciudad de Dite o a la selva oscura. ¿Cuál es el lugar de los no bautizados? Es el limbo. Es el limbo. Por lo tanto, la clave es la B de nuestra pregunta número 2. Pregunta número 3. En la Divina Comedia, la ira, la lujuria, la gula, primeros pecados castigados en el infierno, tienen en común: A, los valores que la clase aristocrática griega difundía. No, porque los griegos no difundían la ira, la lujuria, la gula. B, la pérdida de la inteligencia y supremacía del instinto. ¿Sí? La ira, no contener. La lujuria, no contener. La gula, no contener.
ser presas de la ¿qué? Ser presas de la incontinencia, ¿sí? O sea, ser presa de nuestras pasiones, de nuestros bajos instintos. Pues eso es lo común, ¿no? Entre la ira, la lujuria y la gula. Por lo tanto, tenemos clave ya en esta pregunta. ¿Cuál es? Es la B, la pérdida de la inteligencia y supremacía del instinto. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Dice, a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. ¿Se acuerdan? ¿No? Así se inicia la Divina Comedia del gran Dante Alighieri. Dice, ¿qué representa la selva en los anteriores versos de la Divina Comedia? ¿Te acuerdas que la Divina Comedia es una alegoría? ¿Sí? Y la selva oscura, ¿qué representa? Ah, muy bien, ya está. Sí, es la de el pecado. ¿Se acuerdan o no? Muy bien, entonces ya tenemos respuesta para esta pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, se trata de un recurso literario, o sea, de una figura literaria, ¿sí? En la Divina Comedia hay muchas figuras literarias. A ver, dime qué figura literaria hay en este texto de la Divina Comedia. Carón, demonio con ojos de fuego, llamándolos a todos recogía. Da con el remo si alguno se atrasa. Como en otoño se vuelan las hojas, unas tras otras, hasta que la rama ve ya en tierra todos sus despojos. De este modo, de Adán, las malas siembras se arrojan de la orilla de una en una a la señal, cual pájaro al reclamo. A ver, ¿qué figura literaria encontramos? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? ¿Cómo? Son nexos para descubrir una figura literaria. ¿Cuál es esa figura? Muy bien, el símil. ¿Dónde tenemos símil? A ver acá, hipérbole, anáfora, hipérbaton, símil. Muy bien, la D, esa es la clave. Y vamos a la pregunta número 6. La trompa infernal que no se detiene nunca, envuelve en su torbellino a los espíritus, les hace dar vueltas continuamente y los agita y los molesta. Cuando se encuentran ante la ruinosa roca que los encierra, allí son los gritos. ¿Se acuerdan ustedes de esas almas, no? Que eran empujados por torbellinos, por vientos huracanados. ¿Cuáles son esas almas? Acuérdate. ¿Son los lujuriosos? ¿Son los avaros? ¿Los simoníacos? ¿Los pródigos? ¿Quiénes son empujados por los torbellinos y vientos huracanados? ¿Recuerda? Muy bien, son los lujuriosos. La clave es la A. Muy bien.